Que hemos procurado que en esta iglesia sean diligentes al momento de la palabra y traigan sus anotaciones. Tiene mucha importancia, y no solo venir el domingo, ¿verdad? Hemos luchado mucho porque esta iglesia no sea una iglesia dominguera, ¿verdad? O que no sea una iglesia cristiana de religión, sino que seamos creyentes con convicciones fuertes, firmes, pero además disciplinados, y eso es nuestro deseo. Y una de esas disciplinas es venir aquí con tu cuaderno, hacer anotaciones, en la semana volver a escuchar la prédica 1, 2 veces, ¿sale? Acuérdense que el domingo es comida para llevar. Vayan a sus casas y estudien todo lo que aprendieron aquí y síganse alimentando en la semana. Qué bendición es estar juntos, ¿verdad? Y escuchar los testimonios, cantar juntos. Qué hermoso es esto. Vamos a empezar el día de hoy y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos. Te agradecemos el amor, la misericordia, la gracia inmerecida, Señor, sobre nosotros. Gracias porque aún siendo pecadores y aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú, Señor, nos amaste, nos perdonaste, nos redimiste, nos compraste con tu sangre en la cruz del Calvario y nos has dado vida juntamente contigo cuando resucitaste el tercer día. Señor, y hoy esperamos la promesa de tu segunda venida, Señor, donde disfrutaremos y viviremos al lado tuyo por la eternidad. Señor, eso es lo único que vale la pena para nosotros. Todo lo demás que vivamos o hagamos, Señor, sabemos que es irrelevante, Padre, pero aún mientras eso sucede, permítenos servirte, amarte, obedecerte, honrarte, vivir una vida de temor tuyo, siempre en reverencia hacia ti, Señor, y que el día de hoy tu palabra nos enseñe a ser hijos obedientes. Hoy te lo pedimos esta mañana, que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer, y que también produzca mucho fruto, fruto abundante, buen fruto y fruto que permanezca, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar, acompáñenme abriendo sus Biblias a 1 de Samuel, capítulo 8. Si ya están ahí, vamos a leer, por favor. Verso 1 dice así el título del capítulo: Israel pide rey. Fíjense muy bien, pongan atención en esta historia. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, el profeta Samuel, ¿cuántos lo recuerdan? Dice, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hasta aquí voy a hacer una breve pausa. Estamos hablando de que el pueblo de Israel está a punto de salir de la época de los jueces. ¿Cuántos recuerdan esa época? Fue una época donde el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía, y de repente Dios levantaba por ahí algún juez que juzgara sobre el pueblo, o que los protegiera, o que luchara por ellos.
Y Samuel podemos decir que es la culminación de ese periodo de los jueces, porque después inicia el periodo del reino, en donde vienen reyes a gobernar sobre el pueblo de Israel. Ahora mira aquí, ¿cuál fue la razón por la cual el pueblo le dijo a Samuel, constitúyenos un rey? ¿Cuál fue la razón? ¿Sí leyeron en la lectura o nomás están aquí con autopilot? Ok, engánchense. El pretexto era, tus hijos son perversos, no son buenos jueces, necesitamos un rey, alguien que nos juzgue, que reine sobre nosotros, que nos guíe supuestamente en justicia. Escucha, hasta ahí todo va bien. Verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Verso 19 es la clave de esto. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y escucha esto, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Qué tremendo este pasaje, porque nos damos cuenta de primera instancia que en realidad su motivación no era que los hijos de Samuel eran malos jueces. Lo acabamos de leer, verso 19 y verso 20. ¿Cuál era la verdadera razón? El pueblo no quería oír. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Lo hemos venido tocando solo como puntos o como secciones de las prédicas anteriores, pero creo que bien valió la pena hablar acerca de esto. Y titulé esta prédica, la obediencia es un privilegio. Esta nación, hermanos, tenían el privilegio de obedecer, pero no lo veían así. Esta es la nación a la cual Dios les prometió en Deuteronomio 28:1. Te lo voy a leer. Dios les promete, fíjate qué palabras tan hermosas Dios le dice al pueblo de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya sabemos que era un pacto condicional, lo sabemos, pero ¿quién tenía la decisión? ¿Quién tomó la decisión de desobedecer? Fue el pueblo.
Ellos se empezaron a alejar. Y esa es la tendencia natural del ser humano. Así que, ¿cuál era el verdadero problema del pueblo de Israel? No entender que la obediencia es un privilegio. Por eso titulé así esta prédica. Y lo vamos a aprender el día de hoy. Así es que mira al que tienes a un lado y dile: tienes un gran privilegio, que es hoy conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Vamos a aprenderlo. El pueblo de Israel desprecia a Dios. ¿Cómo? Al pedir un rey. ¿Qué estaban tratando de decir? Creemos que un rey humano lo va a hacer mejor que Dios, porque un rey humano se va a alinear a nuestros deseos, se va a alinear a nuestras necesidades, se va a alinear a nuestra forma de pensar o de entender las cosas, como hablábamos hace 8 días. ¿Sabes? En realidad ya vimos que el motivo era ser como las otras naciones del pueblo. Qué tremendo es esto. Ahí lo dice. Dice: es que nosotros queremos ser como las demás naciones. ¿Qué naciones habitaban alrededor de ellos? Perversas, paganas, idólatras. Naciones que ofrecían cultos paganos, incluso ofrecían a sus hijos en los holocaustos. Y el pueblo de Israel dice: no queremos que Dios meta mano, porque como que ya nos hemos conformado en todo este periodo y como que nos hemos sentido bien sin que Dios nos esté diciendo todo el tiempo qué hacer, como cuando estaba Moisés o como cuando estaba Josué. Ahora nos gusta este aire de libertad, este aire de espíritu libre, nos agrada mucho. Entonces queremos ser como todos los demás. Sabes, tú y yo somos llamados a ser un pueblo distinguido. Tú y yo somos llamados a brillar la luz de Cristo. No de balde Jesús antes de irse dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué te distingue? Empieza a cuestionarte el día de hoy. ¿Te distingues como un creyente allá afuera? ¿La gente nota que eres creyente? No porque andas diciendo soy cristiano y traes tu Biblia bajo el brazo todo el tiempo, que es bueno hacerlo. Pero si dices soy cristiano y traes tu Biblia todo el tiempo, pero eres un majadero, pelado, morboso, y le das rienda suelta todavía a la carne, no es así. Ellos querían ser como otras naciones del pueblo. ¿Qué tanto queremos nosotros todavía ser como el mundo? ¿Sabes? Esta nación de Israel, para poder ser como las otras naciones, ellos tenían que desobedecer a Dios. En realidad lo que ellos estaban diciendo es no. Así dice el verso 19, el verso 19, ¿verdad? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? No. ¿Cuántos no le decimos al Señor cuando Él nos pide cosas en su palabra? Ellos tenían la mente tan cegada que no se daban cuenta y no entendían que en realidad para ser como otras naciones había que desobedecer a Dios. Tú y yo no le vemos la gravedad a coquetear con el mundo. No le vemos la gravedad a escuchar música del mundo. No le vemos la gravedad a estar en fiestas del mundo y compartir cosas mundanas con otros. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la gravedad de que hacer esas cosas para ser como los del mundo hay que participar de las cosas del mundo, pero para lograr eso hay que desobedecer a Dios. Esto es tremendo. Para que tú sigas coqueteando con el mundo necesitas desobedecer a Dios. Y tal vez no te lo habían puesto así de claro y tal vez no lo asimilas. Ay no, pastor, yo tengo temor de Dios, pero es que ese Maluma está guapísimo. Chicas, a lo mejor ese ya pasó de moda, el que esté de moda, el Bad Bunny o no sé. No, pastor, yo me quiero guardar, pero es que esa chica tiene unos ojitos tan bonitos. Y es una chica del mundo. Jóvenes. Y los adultos creo que entendemos más del asunto. No es un chiste, porque para participar del mundo hay que desobedecer a Dios. Ese es el camino, la desobediencia. El cortón que le dio el pueblo de Israel a Dios fue sutil. Escúchame esto.
El pueblo de Israel le dio un cortón a Dios, pero fue sutil. Sin embargo, las intenciones fueron agresivas. Escúchame lo que acabo de decir. Tú y yo a veces le decimos que sí a Dios, aparentamos que le decimos sí a Dios, pero cuando el Señor nos empieza a pedir ciertas cosas, decimos un no sutil. Tal vez hasta podríamos justificarnos: es que el pastor dice que es un proceso, y entonces estoy en mi proceso. Y ese no sutil, ese cortón que le damos a Dios sutil, en realidad la intención del corazón es agresiva. Decirle no a Dios es agredir su ley, agredir, su ley, su santidad, su justicia, su verdad, su rectitud. Por eso digo que es agresivo, no es cualquier cosa desobedecer. Es una acción violenta y agresiva en contra del Dios eterno, santo, soberano. Eso es la desobediencia. Y se tiene que poner en este plano y en este contexto para que entonces nos dé temor de Él. No miedo, temor de Dios, reverencia y entender que es un privilegio obedecer. Ahorita vamos a hablar de los privilegios. Entonces, mira, cuando atentan contra tu carne, la carne es agresiva. La carne es violenta. La carne por sí sola agrede a Dios, porque está en pecado, y el pecado ofende a Dios. ¿Sí sabías eso? El pecado ofende a Dios. Entonces, vivir en la carne y vivir en pecado es vivir en agresión constante hacia el Señor. Gálatas 5:17, abre tu Biblia ahí, para que no creas que los estoy choreando. Gálatas 5:17. Escúchame cómo empieza el versículo. Dice, ¿ya están ahí? Dice: porque el deseo de la carne es, ¿qué cosa? Dilo fuerte: el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí no dice que se mantiene al margen, ¿verdad? No dice, el deseo de la carne se mantiene al margen del espíritu. El deseo de la carne no se mete con el espíritu, respeta al espíritu. O sea, hace lo suyo, pero no se mete con el espíritu. No nos equivoquemos, hermanos. El deseo de la carne atenta, agrede, es contra el espíritu. Y después que dice, y el del espíritu, escúchame, es contra la carne. Porque si tú y yo pensamos que nos vamos a salir con la nuestra agrediendo a Dios sin recibir una consecuencia, estamos muy equivocados. También el espíritu es contra la carne, y es tan en contra que hay un juicio eterno y una condenación eterna para los que decidieron rechazar la gracia de Dios. Tú y yo lo sabemos. Hermanos, es importantísimo que entendamos esto y que nuestro corazón sea librado de los pequeños no que le decimos a Dios. Nunca serán pequeños. Es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado. Tu carne, claro que va a repelar, porque es contra el espíritu. Por eso es necesario, dice la palabra, nacer de nuevo para recibir una naturaleza espiritual y no seguir en la naturaleza carnal. No agredamos más a Dios. Jóvenes, esa es la importancia de rendir tu vida a Cristo, que dejes de agredir y de ir en contra de Dios. El pueblo de Israel no quería a Dios como rey. ¿Sabes por qué? Porque querían hacer lo que querían. Jóvenes, hacer lo que tú quieres por encima de tus autoridades es desobediencia, es pecado, agrede y ofende a Dios. Y si no te arrepientes, va a venir condenación. Es de cuidado la palabra de Dios, no lo tomen a la ligera, ¿ok? Por eso necesitamos una ley espiritual.
que nos rija, que nos gobierne, porque el verdadero problema, ¿sabes cuál es? Hacer lo que queremos. El con dinero y sin dinero. Y mi palabra es la... Ah, qué bien nos la sabemos. Por eso digo, canción más diabólica no existe. No existe canción más diabólica. Es tremendo esto, hermanos. El mayor problema del ser humano es que quiere hacer lo que quiere. Quiere hacer su propia voluntad. Es más, mira, hay muchos deseos y el famoso sentir. Es que tengo un sentir, pastor. Pero esa frase es de cuidado, hermanos. Es de cuidado que uses esa frase. Es que Dios puso un sentir en mí. A ver, ok, ¿cómo es ese sentir? No, pues que haga aquí, que haga allá. Y cuando te das cuenta, la intención es equivocada. La motivación es equivocada. ¿Sabes por qué es peligroso el sentir? Porque a veces nos queremos convencer de que ese sentir lo puso Dios. Hasta decimos, pastor, Dios me puso un sentir. ¿Les ha pasado? ¿Sí o no? Sin embargo, vamos a Filipenses 3, para que tú te des cuenta de lo peligroso que es el sentir. Filipenses 3 nos va a ayudar a que nuestro sentir, hermano, esté en el lugar correcto. Porque nos dejamos llevar mucho por las emociones, nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, nos dejamos llevar por la circunstancia y lo que dicte tu corazón y sigue a tu corazón. Incluso hasta usamos la Biblia, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Sí, pero ¿y todo el contexto? Se nos ha predicado un evangelio diluido y pensamos que Dios es un Dios hecho a nuestra medida y que nos va a cumplir nuestros caprichos, como el pueblo de Israel pidiendo un rey. No es así, hermano. Y si no eres hermano o hermana en Cristo, no es así, amigo o amiga, si me estás escuchando. Por eso la importancia que rindas tu vida a Cristo. Escucha cómo la Biblia alinea nuestro sentir. Verso 15, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, escucha, no está hablando de una perfección absoluta que ya tenemos. No la tenemos. Sin embargo, por los méritos de Cristo es que se nos puede llamar no solo perfectos. La Biblia nos llama santos, ¿sí o no? La Biblia nos llama justos o justificados, pero no lo merecemos y no lo somos. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, de ser justos, de santificación, etcétera. Por eso explico. Así que todos los que somos perfectos, ¿qué dice ahí? Esto mismo sintamos. Hay que leer y entender el contexto de Filipenses 3. Ahorita lo explico. Dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también, ¿quién lo revelará? Dios. O sea que nuestro sentir debe estar alineado ¿a quién? A Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, escucha, aquello a que hemos llegado, aquí ya no dice sintamos, ¿verdad? ¿Dice sintamos? ¿Qué dice? Sigamos, sigamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando vas en la carretera y te dicen, sigue la carretera. Obediencia. Sigamos es obediencia. Sigue una misma regla. Sigamos una misma regla. Y después, ¿qué dice? Sintamos una misma cosa. A veces yo te pregunto, ¿qué nos hacen sentir las reglas de Dios? Malestar. ¿Qué más? Opresión. Nos sentimos limitados, nos sentimos esclavizados. Es que no puedo hacer mi vida, por eso no soy cristiano. Esa persona no ha entendido que está muerta en sus delitos y pecados y que le urge la salvación. ¿Qué nos hace sentir?
Por eso no puso primero el sentir. Está poniendo sigamos una misma regla y después alineemos nuestros sentimientos y nuestras emociones a las reglas de Dios. ¿Es fácil sentir que te limitan y no te dejan hacer tu vida? Sí. Pero ¿cómo se siente saber que vas a pasar la eternidad en el lago de fuego, en oscuridad? Es un estado de dolor eterno por sentir que tu cuerpo se está quemando por la eternidad. Es un sentimiento de soledad en la oscuridad absoluta por la eternidad. No sé si concibes eso. Y a lo mejor nunca te han hablado del lago de fuego, la condenación para los que rechazaron al único camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Pero se tenía que hablar, porque para allá van todos los que desobedecen, todos los que seguían por el sentir, pastor, el sentir. Es que seguí mi corazón. Por eso decía yo que es de mucho cuidado. Pablo, hace 8 días yo leí este mismo pasaje, los versículos anteriores, y cuando dice esto mismo sintamos, ¿sabes a qué se está refiriendo? ¿Cómo empieza el capítulo? Pablo nos enseñó que él estimaba todas las cosas como pérdida, que él tenía todo por basura, y eso es en lo que tú y yo nos tenemos que alinear. Tenemos que despreciar lo que éramos para poder recibir el regalo de la gracia. No se puede seguir con la tostada en la mano para recibir el galardón. Hay que soltar nuestra vida pasada, ¿ok? Decía yo, necesitamos una ley espiritual, y esto nos empieza a ayudar a alinear todo a lo espiritual. Leíamos también en Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Porque ahí hablaba del hombre natural, hablaba del hombre carnal. Romanos 8, el versículo que ya nos deberíamos saber. El hombre carnal, ¿en qué piensa? En las cosas de la carne. ¿En qué cosas se ocupa? En las cosas de la carne. ¿Y qué producen? Muerte. Pero el hombre espiritual, y ahí es donde queremos estar. Sigo leyendo. Hermanos, sed imitadores de mí, o sea, desprecien su vida como yo la desprecié, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya hablé de este tipo de personas hace 8 días, vuelvan a escuchar la prédica. ¿Quiénes son enemigos de Cristo? Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Sabes por qué se refería al vientre? Se refería por la cuestión de la tragadera, porque si hay algo que no podemos resistir, son unas conchas con nata, o unos tacos de arrachera. Esa rienda suelta de cuando ya se te metió la idea de comerte unos tacos y ya estás salivando, nadie te la va a quitar, y tu carne te va a obligar a ir a comer, así como te va a obligar a ir a tomar, perderte en el alcohol, caer en las drogas, caer en la inmoralidad sexual y toda la cantidad de pecados que apelan a la carne. Hay que tener cuidado con ellos. Sigo leyendo, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero hay esperanza, buenas noticias. ¿Qué dice Pablo acerca de nosotros? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué va a hacer? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, recibiremos un nuevo cuerpo. No le va a doler nada, no se va a cansar, no le va a dar hambre, no le va a dar sueño, no va a sufrir, y va a ser un cuerpo que nos va a durar. ¿Por cuánto crees? Por la eternidad, y esa es nuestra esperanza. Así es de que siempre, de acuerdo a este versículo, hermanos, siempre hay una manera de hacer las cosas bien. Siempre. Dice una misma regla.
Es decir, que hay un orden, hay una guía, hay autoridades puestas por Dios. Y si nos dejamos llevar por el sentir, sin obedecer la regla o la guía de su palabra, en realidad ese sentir no provenía de Dios. Escucha lo que acabo de decir. Si nos dejamos llevar por el sentir sin obedecer la regla, ese sentir no provenía de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios pone un sentir, lo primero que sentimos es una gran y tremenda necesidad de obedecer. Así son los sentires de Dios. Cuando Dios pone un sentir, lo primero que sientes es la tremenda necesidad de obedecer. Entonces no te vuelvas a dejar llevar por tu sentir si no estás dispuesto a obedecer a Dios. ¿Ok? Es que Dios me puso a la vecina para que le dijera sus cosas. Ajá. Mira, qué bonito sentir. Entonces, queremos salir de aquí, hermanos, entendiendo que es un privilegio obedecer y que Dios ponga el querer. Esas son las tremendas ganas de obedecer. El querer como el hacer son tremendas ganas de obedecer. Primera de Samuel, verso 9. Vamos a la continuación de nuestra historia. Vamos rápido ahí. Dios no es que cumplió el capricho, no malentiendan la historia. Dios no cumplió el capricho de darles un rey. Aquí es donde aplica el versículo donde dice Romanos capítulo 1 que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a sus deseos. Ok, ¿quieres carne? Dale. No me voy a oponer, dale. Embárrate de lodo. Mira qué pasa. Dice que Saúl es elegido rey. Y te platico rápido para no tardarme tanto. Saúl era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Y cuando Samuel lo llama, porque él andaba buscando unas asnas, unas burritas que se le había perdido a su papá. Entonces Dios utiliza esa ocasión para poder llamar a Saúl, llevárselo al profeta Samuel y que Samuel le dijera que él iba a ser rey. Ahora quiero que veas todo lo que sucede, es algo muy, muy interesante. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, el profeta Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego me enseñes dónde está la casa del vidente, porque Saúl estaba buscándolo a él para que le dijera dónde estaban las burras. Él no sabía que Dios lo había llamado para ser rey y él andaba buscando unas burras. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y me voy a saltar hasta el verso 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Descendieron ellos al extremo de la ciudad.
Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Pon atención aquí, que se pone muy interesante. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después, escucha, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, que era un árbol, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellas. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Este es el versículo al que quería llegar. Escucha: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás, ¿qué cosa? Mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ay, hasta sudé. ¿Cuántos de ustedes me podrían repetir todas las indicaciones que le acaba de dar Samuel a Saúl sin ver la Biblia? ¿Alguien? ¿Ya vieron el daño de las redes sociales y del celular? Eso provoca. Saúl no tenía Facebook, por eso tenía buena memoria. No, es broma. Nadie se podría acordar de esto a detalle. Saúl era un joven. ¿Algún joven se acuerda de todo lo que dije? Porque eran indicaciones precisas, ¿sí o no? Primero, ¿a dónde tenía que ir? ¿Cuál fue el primer lugar al que lo mandó Saúl? No lean, no vean. El segundo, el tercero, el cuarto, nadie. El quinto, aunque sea el quinto. No sean chismosos, no había quinto, ¿vale? Ok, escucha esto. La clave era el versículo: y serás mudado en otro hombre, ¿sí o no? Mira, todas las indicaciones que se dieron a Saúl requerían obediencia, todas. Pero tú y yo no somos capaces de obedecer a Dios si no somos mudados en otro hombre. Si Dios no muda y cambia nuestro corazón y lo transforma, no podemos obedecer. Samuel le dijo: cuando te sucedan estas señales, serás mudado en otro hombre. Pero mira, quiero que veas qué sucede en el verso 9. Verso 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. No sé si te das cuenta y te cae el 20. Saúl no hubiera sido capaz de seguir todas estas indicaciones. No es la obediencia la que muda tu corazón, sino que cuando Dios muda tu corazón, amas la obediencia. La obediencia sale por sí sola porque eres un nuevo hombre y una nueva mujer. Yo lo he dicho mucho, con nuevos afectos, con nuevos deseos. Y ahora tu deleite es Cristo, y tu amor por su palabra es inevitable. Y no puedes dejar de leer tu Biblia porque lo amas por sobre todas las cosas, gracias a que Él mudó tu corazón. El corazón tenía que ser mudado primero para que después sucedieran todas estas cosas.
Y a veces el mundo nos engaña porque el mundo nos quiere dar evidencias, ¿verdad? El diablo desde el principio nos ha querido dar evidencias. No, no morirás. Mira, toma el fruto, muérdele. Y ahí van los dos. Y le da al marido. Y el marido, ahí está. ¿Murieron? Ah, no, pues no. Ah, pero sí estamos encueraditos, ¿verdad? Dice que al instante algo cambió. La información parcial que el mundo te va a dar es lo que te destruye. Y como no tenemos inteligencia espiritual, de lo que hablaba yo hace 8 días, nos tragamos todas las mentiras del diablo y creemos todo lo que nos dicen. Por eso el corazón tiene que ser mudado primero para poderle obedecer. Esto que le sucede a Saúl, sabemos, obviamente no era un periodo de la gracia, no era el periodo bajo el nuevo pacto, pero es una ilustración de que cuando Dios los visitaba con su Espíritu Santo, es lo mismo que cuando su Espíritu ya no nos visita. ¿Sí sabías eso? Hay por ahí una canción viejita del gusto de varios seguro. Ven, Espíritu, ven. Y yo decía, ¿a dónde tiene que venir si ya está en mí? Esa canción no se canta, ¿no? Por eso no la cantamos, porque el Espíritu no viene, el Espíritu ya está en nosotros. ¿Sí me explico? Ten cuidado con la doctrina, ten cuidado con lo que el mundo te enseña, porque te va a querer envolver. Ante todo necesitamos que Dios mude nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice Santiago 1:22. Vamos rápido ahí. Santiago 1:22, muy famoso también. ¿Ya estás ahí? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice Santiago? No te engañes. No vengas aquí cada domingo a escuchar la Biblia y digas que eres cristiano. Que se te vea. ¿Cómo? Obedece. Obedece. Haz lo que su palabra dice. No hagas oídos, como dicen por ahí, sordos, porque el que es solo oidor hace oídos sordos. Le entró uno por aquí y le salió otro por acá. ¿Cuál es el proceso correcto? Del oído sube a nuestra mente. Su palabra nos limpia, nos renueva, nos transforma, y es cuando entonces baja el corazón. Ya hay una convicción y del corazón sale de nuestra boca. Y una vez que confesamos algo, escúchame, lo empiezas a vivir. Lo que un hombre habla, de lo que ocupa sus conversaciones, es lo que él es lo que refleja su verdadera vida, su verdadero yo. Romanos 12:2 lo dice, ya te lo has de saber también, no te conformes a este siglo. Transfórmate, renueva tu entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar su voluntad. Es decir, para que obedezcas, para que te des cuenta que cuando obedeces, eso es bueno, eso es agradable y eso es perfecto. Así es que vamos con los privilegios para terminar. Son pocos, pero vamos a ir rápido a la palabra. Número 1, la obediencia nos da el privilegio de la protección. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La obediencia nos protege del diablo. La obediencia nos protege de las tentaciones, porque Él es el tentador. Hablaba yo y decía, ¿cómo a la gente les encanta esta falsa doctrina de la guerra espiritual o la liberación o la palabra positiva o las palabras de autoridad, ¿verdad? No hay mejor guerra espiritual que Santiago 4:7. Obedece, y cuando venga el diablo a quererte hacer caer o pecar, obedece. ¿Y qué va a pasar? El diablo va a huir. Ni siquiera que hay que atarlo ni machacarlo. Atarlo con cadena de oro, como dice Iván, ni machacarlo. No hay que machacarle la cabeza a nadie. Hay que obedecer. Si tú obedeces, el diablo dice siempre, lo he dicho varias veces, aquí no hay nada que hacer, porque obedece a Dios. Entonces mejor me voy. Huye, porque también él no pierde su tiempo. ¿Ok?
La obediencia nos protege, nos da el privilegio de la protección. 2, la obediencia nos da un nuevo propósito y un nuevo destino. Lucas 9:23, anótalo. Lucas 9:23 dice, son palabras de Jesús. ¿Qué decía Jesús en este versículo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, y sígame. ¿Sabes? La obediencia implica dejar de obedecer a nuestra carne y sus deseos. La obediencia implica dejar de seguir nuestros planes y nuestros propósitos. Y por último, la obediencia implica dejar de seguir al mundo y sus deleites. De eso habla este versículo. Negarse a sí mismo es negar la carne. Tomar la cruz cada día significa que todos los días tus planes los tienes que crucificar y clavar y decir, aquí están mis planes, Señor, los dejo en la cruz, tú dime cuáles son tus planes para mí. Y seguir a Cristo significa ya no seguir al mundo. El que no sigue a Cristo sigue al mundo, no sé si sabías. Hay dos caminos. Hay dos caminos, el estrecho, que es el camino para seguir a Cristo, y el ancho y espacioso, donde la mayoría va. ¿Sabes por qué es ancho y espacioso? Porque todo mundo va a sus anchas, porque todo mundo cabe, porque todo mundo hace lo que quiere. Por eso es ancho y espacioso. Pero la obediencia nos da un nuevo propósito y un nuevo destino. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese destino? La esperanza eterna. La esperanza siempre lo digo, para que se te antoje al menos, de entrada 1000 años con Cristo reinando como nuestro Rey. Esa sí va a ser, wow, vida, eso sí va a ser vida. Él va a restaurar la tierra también. ¿Sabías eso? La tierra gime también por ser redimida. La tierra, Cristo va a lograr que vuelva a su estado de perfección. No sé si lo comprendes. Y va a reinar 1000 años con sus hijos, los redimidos. Los otros no, van a estar esperando en el infierno el juicio eterno del lago de fuego. De entrada 1000 años. Los que vivamos 100 años, ¿verdad? Porque la abuela dice que quiere que no me muera, ¿verdad? No le puedo prometer vivir 100 años, pero no sé cuántos Dios me permita. ¿Cuántas vidas son 1000 años? ¿Cuántas vidas son 1000 años? Mira, y si aún 1000 años nada más el Señor nos hubiera prometido, es más, como dice David, aún un día en tu presencia, un día nos hubiera bastado. Porque seguir a Dios, su hermosura es incomparable con el mundo. Romanos 7:14, solo anótalo. Ahí dice que sabemos que la ley es espiritual. Y Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando somos esclavos del pecado es imposible obedecer. Pero ahora que somos salvos, podemos ir en pos de Cristo, podemos tomar nuestra cruz cada día y podemos seguirlo. Y con eso recibimos estos beneficios. 3, la obediencia, ya casi acabamos. La obediencia nos da el privilegio, me encanta. La obediencia nos da el privilegio de ser celoso de buenas obras. Esto me impactó. Vamos a Tito 2, ese sí lo vamos a leer. Tito 2, a partir del verso 11. Habla un poquito de lo que yo estoy diciendo. Verso 11. Fíjate. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, ir en pos de Él,
tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Eso está diciendo Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo debemos vivir en este siglo? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y aquí está, esto es lo que me encanta. Y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero decirte que de esto es de lo que se perdió el pueblo de Israel. De esto se perdió. De que Dios los purificara, que Dios los transformara en un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio, dice. Por eso Pedro después dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido, ¿verdad? Empieza, nación santa. Entonces, esto pierde el pueblo de Israel por pedir un rey por encima de Dios. ¿Sabes qué hace que no tengamos a Dios como rey? ¿Sabes qué consecuencia viene? Que perdamos la bendición de ser purificados como su pueblo y que no seamos celosos de buenas obras. De eso nos estamos perdiendo. Si Cristo es tu rey, Él te va a purificar, Él te va a procesar y te va a limpiar. Si Cristo es tu rey, Él te va a hacer celoso de buenas obras, te va a dar coraje pecar, te va a dar asco pecar. Te va a molestar cuando otros obren mal. Y Dios no le vas a ir a dar un bibliazo, pero le vas a ir a corregir en amor, porque aprendiste que debe ser tiernamente, ¿verdad? Celoso de buenas obras, busqué casi en todas las versiones distintas de la Biblia. ¿Y sabes qué cosas me encontré? Interesantísimas otras traducciones. Celoso de buenas obras es igual a ser seguidor de buenas obras, alguien empeñado en hacer el bien, alguien dedicado y comprometido a hacer buenas acciones. Este me encantó. Alguien totalmente entregado a la práctica del bien, alguien decidido y determinado a actuar bien. Eso es lo que Cristo puede hacer en nosotros. No el que todavía anda luchando ahí con el pecado y se quiere desquitar y es amargado y que si ve la oportunidad es ventajoso, ¿no? O roba, qué sé yo. No, debemos ser celosos de buenas obras. Y por último, número 4, la obediencia nos da el privilegio de la comunión, el privilegio de ser sus hijos. Esto lo dijo el Señor Jesús en Juan 14, 23. Vamos a leerlo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí el Señor Jesús, antes de morir en la cruz, Él estaba anticipando cómo iban a ser las cosas. Ya no iba a ser necesario un templo, ya no iba a ser necesario un tabernáculo, ya no iba a ser necesario un sacerdote, ya no iba a ser necesario llevar ofrendas para tener comunión con Dios, ya no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como cantábamos, 3 en 1, un solo Dios, iba a venir a morar en nosotros, con nosotros, a ser morada con nosotros. De hecho después Pedro lo explica en ese mismo pasaje: somos piedras vivas. El templo de Dios es no los ladrillos. Mírate a ti como un ladrillo vivo, una piedra viva, y tú y yo juntos construimos una casa al Señor donde Él puede venir y hacer morada con nosotros. Ahí dice: el que me ama y mi palabra guardará. O sea, el que obedece. ¿Qué va a pasar con él? Mi Padre le va a amar, vendremos a él y haremos morada con él, entendiendo que es Cristo y la obra suficiente, única de él, quien lo hace.
Vamos a 2 versículos más y terminamos. Primera de Juan 3 resume todo lo que hablé. Primera de Juan capítulo 3. Entonces, quiero saber si esto te ha convencido de que la obediencia es un privilegio. Nos protege, nos da un propósito nuevo y un destino nuevo. Nos hace ser celosos de buenas obras y nos da una relación, una comunión con Dios como hijos. Es maravillosa la obediencia. Entonces no la veas como pesada a partir de ahora, vela como un privilegio. Jóvenes, déjate procesar por tus autoridades, papás, maestros, pastores, etcétera. Ellos están puestos por Dios para formarte. Vamos a leer desde el verso 1. Mira cómo empieza, primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, o sea Cristo, se manifieste, o sea venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, de la regla que hablábamos, ¿verdad? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿El diablo tiene hijos? Sí. Cuidado, hermano, porque el diablo peca desde el principio, pero es para esto apareció el Hijo de Dios. Esto me encanta. ¿Y cuántos pueden decir aleluya? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por último, solo quiero decir, es gracias a nuestro Señor Jesucristo que podemos acceder a esta obediencia. La gracia nos abre la puerta a la obediencia. La gracia de Dios es el poder del Espíritu Santo morando en ti, que te va a dar la capacidad de obedecerlo, de amarlo, y de que cuando tropieces y te equivoques, te levantes y sigas creciendo y sigas dejando cada vez más el pecado. Porque dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la gracia que Él te da, de que te ejercites y cada vez más crezcas en obediencia. ¿Por qué? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, por lo que dice Romanos 5:19. Con esta me despido. Abre tu Biblia ahí. Ayúdenme los muchachos de la música. Romanos 5:19 dice, ¿ya están ahí? Porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Mi amado, solo nos queda confiar en la obra completa de Cristo. Es Él y para Él que vivimos. Queremos vivir en Él, movernos en Él, pensar en Él, actuar en Él, respirar en Él.
que sea tu pasión, que sea tu motivación. Él lo prometió y lo cantábamos y lo vamos a volver a cantar. Somos escogidos, somos perdonados. Somos lo que Él dice que somos, somos sus hijos. Primera de Juan 3 lo dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos. Tienes hoy el privilegio no solo de ser su creación, pero tristemente hay creación de Dios que se reveló y que sigue hoy en juicio, porque no han conocido el amor de Cristo. Pero hoy tú y yo podemos acercarnos a Él. Si no has rendido tu vida al Señor y hoy deseas amar al Señor, obedecer al Señor, despreciar el mundo. Mira, solo el que ya está harto del mundo. Y es triste, a mí me pasó, a mi esposa le pasó. Hasta que no tocamos fondo, hasta que no nos arrastramos en la porquería del mundo y estuvimos a punto de suicidarnos, fue que no entendimos. No sean cabezas duras, no conviene. Abre tu corazón hoy a la palabra de Dios y deja que Él te purifique, deja que Él te santifique. Y si no has nacido de nuevo, deja que Él, por su poder, te haga nacer de nuevo. Vamos a cantar. Cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie o permanecer sentado, está bien, pero lo importante es que hoy abras tu corazón. Eso es lo más importante. Y que tomes decisiones, porque no sabes si mañana vas a existir, si mañana vas a amanecer y vas a morir sin haberte reconciliado con Dios. Tu vida no es tuya. Hablaba yo con un joven en la semana de la escuela. Le decía, tu vida no es tuya, valórala, porque el alma que tienes te la regaló Dios. El alma que tenemos aún, la existencia que Dios nos dio no es nuestra, porque nadie puede crear un alma, nadie puede comprar un alma. El alma es el regalo de Dios, de que existes. Aprovéchala, valórala. Vamos a cantar. Dile, Señor, hoy entregamos nuestra vida a ti en obediencia. Señor, queremos renunciar a nuestros deseos, tener y estimar todo por basura, por ganarte a ti. Así como el apóstol Pablo decía que había una excelencia mayor, era un honor mayor tener el privilegio de conocerte, de amarte. Señor, hoy entendemos que todo lo que somos y todo lo que podríamos lograr en nuestras fuerzas es basura. Por eso, Señor, hoy rendimos nuestra vida a ti, renunciamos a nuestra carne, renunciamos al pecado, renunciamos a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestra voluntad terrenal, carnal, caída. Señor, purifícanos, redímenos, renueva nuestra mente, transfórmanos, Señor, y pon en nosotros la mente de Cristo, la mente de tu Hijo, con nuevos deseos, Señor. Que entendamos hoy y nos salgamos de aquí sabiendo que es un privilegio obedecerte, porque nos protege, nos libra del maligno, nos hace resistir en medio de una generación que va de mal en peor. Señor, que hoy podamos comprender ese privilegio, el privilegio, Señor, que tenemos en la obediencia de un nuevo destino, de un nuevo propósito. Ya no gastar en nuestros deleites, sino en los tuyos. Hacer lo que a ti te agrada, porque eso es bueno, porque eso es agradable, porque eso es perfecto. Pon ese sentir, Señor, ese deseo en nuestro corazón. Hoy te lo pedimos. Que entendamos, Señor, estos privilegios que tenemos al obedecerte. El privilegio que tenemos de tener comunión contigo como tus hijos. El privilegio que tenemos de ser celosos de buenas obras, de perseverar, de persistir en todo lo bueno, Señor. Hoy te lo pedimos, ayúdanos con tu gracia, lo necesitamos. Dale un aplauso a nuestro Dios, porque nos hizo sus hijos. Gloria a Dios.